Martín, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por venir, gracias. Tenemos pizarrón, ¿Viste? Bueno, vamos a necesitar. Yo creo que Yo sí. quiero que me dé la definición de inflación. Y bueno, es la variación proporcional en los precios. No. Es la variación del nivel Disculpe. de precios para la gente, pero básicamente lo que quiere decir es que el costo de la vida te aumenta. Disculpe, yo sé que usted se ha graduado muy bien, fue ministro de Economía, lo requieren desde el Papa Francisco a todo, pero Lila Lemoine dice que es un efecto monetario y el presidente Milei. Bueno, fíjate Que que, nada que ver lo de los precios que aumentan. fíjate que si fuera así, la inflación tendría que haber bajado mucho más rápido. Lo que demuestra la situación actual es que el problema es más complejo que tan solamente un fenómeno monetario. Ojo, que lo monetario sí importa, pero está lejos de ser en esta Argentina lo único que importa. De hecho, el esquema que ha adoptado el gobierno lo que ha generado es un daño muy fuerte al sistema productivo. Hubo un momento en donde todo el mundo esperaba, o no todo el mundo, gente como yo no esperaba que hubiera una recuperación rápida, pero muchos esperaban que hubiese una recuperación rápida. Lo que se está demostrando es que no hay una recuperación rápida, que le cuesta mucho a la actividad económica despegar, y el gobierno hoy está adoptando Al contrario, políticas. Martín, ¿no? Se agudiza más la caída en toda la economía, en todos los sectores. Se agudiza la caída y el gobierno está adoptando políticas como las que anunció el viernes de la semana pasada, que las podemos charlar luego, que lo que van a hacer es profundizar la recesión, van a hacer que sea más difícil para la actividad recuperarse. Ese es un país con mucha incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra. Creo que el gobierno mismo está generando incertidumbre. Con esto dice el cepo, decían al principio de año, lo vamos a levantar en marzo, abril, ahora no se sabe. Hoy mandaron un esbozo de presupuesto. Dicen, vamos a sacar el impuesto país, pero agosto, septiembre, pero muchos dicen, no lo van a poder porque se les cayó la recaudación. Pareciera como que están sin saber qué hacer, ¿no? Sí, básicamente lo que está ocurriendo hoy para mí es que se ve que el modelo está agotado. Teníamos un gobierno tenemos un gobierno que es amigable con los mercados y no amigable con los jubilados, con la clase media, con quienes están en situación de vulnerabilidad. Y ahora lo que tenemos es un mercado que no es amigable con el gobierno. Sí, o sea, el gobierno es amigable con el mercado y el mercado no es amigable con el gobierno. ¿Y por qué al mismo ocurre tiempo que eso? la gente sufre. ¿Por qué ocurre eso? Porque llama la atención lo que dice Martín. No, porque esto no es cuestión de amigos, esto es cuestión de intereses. Entonces, si se adopta un esquema para ordenar la economía tan regresivo, no termina ordenando. Ordenás las cuentas fiscales transitoriamente, o se puede sostener en cierta medida en el tiempo, desordenando profundamente la producción en la Argentina, la posibilidad de generar trabajo, desordenando lo social. Cuando se desordena lo social, no se ordena la economía. Esta es la situación que tenemos hoy en la Argentina. Ahora, además, daría la impresión que de contradicciones permanentes. En campaña prometieron dolarización, que el peso era un excremento, y ahora el ministro Caputo dice, no, va a ser el peso fuerte. Todos los días te cambian la bucha. Mira, creo que hay un problema político, que hoy lo que se ve es que el ministro de Economía logra ponerle límites al presidente Milei. ¿Sí? ¿Cuánto poder tiene Milei si Milei dice que va a incluir entre su gabinete a Sturzenegger como funcionario y después en el contexto de una interna a cielo abierto no lo puede incluir? Claro. Es decir, el ministro de Economía le pone límites al presidente y eso todo el mundo lo ve, todos lo vemos. Tenés una parte del gobierno con asesores del presidente que dicen hay que salir del cepo rápido, y tenés otra parte del gobierno que es la del Ministerio de Economía, que dice hay que pedirle más deuda al Fondo Monetario Internacional para después con esa deuda salir del cepo. Y en el medio todo el mundo dice, bueno, ¿qué decisión se toma? ¿Por cuál camino se va? Y el presidente no decide. Esto ya lo hemos vivido, yo también lo viví en otros tiempos. Y cuando el presidente no decide, lo que hay es problemas. Y acá el mercado le dijo, mirá, ya hiciste todo este ajuste, los jubilados ya sufrieron lo que sufrieron, nos gustó, la gente sufrió lo que sufrió, nos gustó, bueno, ahora te falta otro ajuste, le están diciendo. Ahora tenés que salir del cepo. Y mientras tanto, mientras no se toma una definición de ninguno de los tipos, hay mucha incertidumbre y
sale el gobierno con medidas que, como digo, lo que van a hacer es profundizar la recesión. Ahora, no se entendió nada lo del viernes. Si querés te ayudo, como si estuviéramos en la... Vamos, vamos. Porque la verdad que lo del viernes, hasta Espotorno dijo que no se había entendido, que había sido lo del viernes equivocado, ¿no? Mirá, vamos a hacerlo como si estuviéramos en la clase en la Universidad Nacional de La Plata. Dale, me gusta. Me gusta. Primero aprendemos un poquito. Lo que tenemos que entender primero de todo es qué está pasando con las cuentas del Estado. Como cualquiera, el Estado tiene sus cuentas, ¿ok? Y gasta, tiene sus ingresos y de alguna forma hay que financiar la diferencia si es que no alcanza, y si alcanza se ve qué hace con lo que alcanza. Entonces el Estado gasta lo que en educación, en obra pública, en salud. Eso le vamos a poner la letra G, es el gasto, lo llamamos el gasto primario del Estado, los salarios que paga el Estado. Y por otro lado tiene ingresos por la recaudación impositiva, lo vamos a llamar I, la diferencia entre lo que gasta y los ingresos que tiene es el resultado primario del Estado. Si el gasto le gana el ingreso, tenés déficit, y si no, tenés superávit. Y además de eso, gasta en pagar intereses de la deuda. Y acá empieza el tema de los anuncios del día viernes. ¿Quién tiene deuda en el Estado? Hay dos partes. El gobierno, lo que llamamos el Tesoro, lo que queda abajo del ministro de Economía, y el Banco Central. ¿Sí? Vamos a usar una letra distinta, la I chiquita, para los intereses, le vamos a poner el nombre G de gobierno, por la deuda del gobierno. Estos son los intereses que paga el gobierno por su deuda, y después están los intereses del Banco Central, le vamos a poner BC, es la deuda del Banco Central. Sí. Y esto hay que financiarlo de alguna manera si es distinto que cero, si el gobierno no le alcanza. ¿Cómo se financia esto? Hay dos maneras básicamente. O se endeuda el Estado, es decir, se endeuda el gobierno o el Banco Central. Esta es la deuda que traías, le vamos a poner un -1, la deuda que ya traíamos. La deuda, acumulás nueva deuda. Esta es la deuda nueva del gobierno, menos la del banco, menos la que traía. Y lo mismo para el Banco Central, ¿sí? Alguien en el Estado toma nueva deuda, perdón acá, o, y esto es muy importante, le pide al Banco Central que emita más dinero, lo vamos a llamar M por dinero, ¿sí? Esta es la emisión del Banco Central. ¿Qué anunció el gobierno el día viernes? El gobierno dijo: esta deuda, que ya venía pagando un interés menor, la del Banco Central, se va a hacer cargo el gobierno. Estos intereses van a bajar y estos van a subir. Pero dijo algo más. Además, esta deuda estos intereses que los pagaban emitiendo el Banco Central, no lo va a emitir más el Banco Central. Esto va a ser cero, dijo el gobierno. Ahora, vos fíjate esto, Gustavo. Si ya no tenés más esto, de algún lado tenés que sacar los pesos. Claro. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Mirá, como ahora necesito más pesos, lo que voy a hacer es un ajuste más grande. Es decir, gasto menos o no bajo el impuesto país para que no me caiga la recaudación. Ahí está. Y si vos haces un ajuste más grande en este contexto, ¿qué crees que va a pasar con la actividad de la economía y con el trabajo? Y se va a seguir achicando. Se va a seguir achicando. Claro. Entonces, fíjate lo que pasó acá. Todo el mundo decía: lo que estamos esperando es una definición política del presidente, que tiene una pelea dentro del gobierno y está siendo limitado en su poder sobre el régimen cambiario. Nadie estaba hablando de esto, de acá, de cuánto dinero va a emitir el gobierno para pagar intereses. Y el gobierno sale con un anuncio que está totalmente fuera de eje. Y lo que le está diciendo a la gente es: ¿viste? Le dice Milei que yo te dije que si aprobaban la ley bases, la economía se iba a ir para arriba como pedo de buzo. Sí. ¿Y? Bueno, ahora no. Ahora vas a tener una recesión más grande. No se iba a ir para arriba como pedo de buzo, como dijo el presidente, la economía. Pero lo que nos dice, lo que hizo el gobierno es: vamos a estar peor por más tiempo. Y peor por más tiempo es estructuralmente peor. Y al mismo tiempo el mercado le dice: no te entiendo, el problema está en otro lado. No te entiendo, claro. Esto no me gusta, y al final lo que terminamos teniendo es la demostración de que esto a la Argentina no le sirve, no le sirve. Ahora, ¿están en capacidad, por ejemplo, de aumentar, de sacar el impuesto al país con esto que ustedes están comentando? Y lo que justamente Milei había Hoy dicho, lo prometieron. No vamos a tener déficit de ningún tipo. Y ahora te dice: además te agrego más intereses a lo que paga el gobierno. Y no. Entonces, la cuenta es simple. Si ya pasó el ajuste del gasto, ¿cuánto más ajuste del gasto va a hacer? Lo que va a hacer es no bajar el impuesto país por ahora.
Porque hay una hipocresía muy grande, hay muy fácil desdecirse de las cosas. Sí. ¿Sí? Y esto viene pasando. No es creíble. Tenemos un gobierno que dice cosas que después no cumple, un presidente que dice cosas y después se desmiente a sí mismo. Un presidente que en un momento dijo que el impuesto a las ganancias era una aberración y después va al Congreso y vuelve a poner el impuesto a las ganancias. Bueno, la dolarización. Iba a reventar el Banco Central. Sí, mira, hoy tenés dos caminos posibles. Después de lo que pasó el día viernes y lo que fue la respuesta para la brecha cambiaria, Sí. tenés dos caminos posibles. Un camino es, deciden salir del cepo, pero eso va a generar en lo inmediato más inflación. Cierto que que eso es un tema que de alguna forma hay que encontrarle una salida, pero en lo inmediato genera más inflación. ¿Quién se hace cargo del ajuste que eso genera en los salarios? ¿Va a compensar el gobierno o no? Claro. Antes, el ajuste lo pagó la clase media, lo pagaron los jubilados, no lo pagaron los ricos. No. A los ricos le bajó los impuestos. Total. ¿Ok? Exacto. Esa es una. La otra es decir, aguanto. Sigo aguantando y mientras tanto, ¿qué tenemos? Una economía que ya se demostró que no funciona. Y eso de que iba a haber una V corta en la actividad que caía fuerte y recuperaba, ya no está visto. Serrucho, dicen ahora. Economía serrucho, dijo Esperanza. Bueno, el serrucho quiere decir que subís, bajás, pero estás estancado. Estás estancado. Entonces, es cierto que había que poner las cuentas públicas en orden, es cierto que era necesario para atacar la inflación, había formas y formas de hacerlo. Una forma es como se estaba haciendo en el año 2021, que funcionaba para la Argentina. El tejido productivo del país mejoraba, había más trabajo en la Argentina, estábamos progresando. Lo opuesto, la forma opuesta es como lo hace este gobierno, que es atacando a la gente y atacando a la producción y generando menos oportunidades para quienes crecen en este país. Martín, ¿y usted cree que le está el mercado también exigiendo devaluación? Yo creo que sí, porque el mercado le corre el arco al gobierno. Acá no es cuestión de amigos. El mercado le dice, primero hace un ajuste muy fuerte, aplaudo que los jubilados sufran. Que la economía se contraiga. Cuando se contrae la economía se compran menos del resto del mundo, entonces bajan las importaciones. Cuando se gasta menos en importaciones quedan más dólares. ¿Para qué crees que los van a usar? Para pagar deuda. Obvio. No para mejorar el sistema productivo. Exacto. Y ahora cuando ya eso lo agotaste, cuando ya hiciste todo el ajuste fiscal que podías hacer, lo que te dicen es, ahora apurate con lo otro, hace el otro ajuste. Y el gobierno tiene que definir cómo hacerlo. Hay formas y formas de salir del cepo. Una es como lo hizo Sturzenegger en el gobierno de Macri, actual asesor de Milei, en el año 2015. Terminó dada vuelta a la Argentina. ¿Sí? Sí, y la lo otra echaron, es como se hizo. y lo echaron del gobierno. Y terminó saliendo del gobierno. La otra es como se hizo después del 2002, que fue una forma mucho más razonable, mucho más progresiva. Ahora, lo que creo, Gustavo, es que nunca este gobierno va a tomar medidas que sean de carácter progresivo, que busquen tener una distribución más equitativa de los ingresos que genera el país, sino que siempre pierden los mismos y siempre ganan los mismos. De hecho, Martín, el último índice que se conoció aumenta la brecha. Cada vez hay más ricos en la Argentina y cada vez más pobres, ¿no? Eso fue lo que salió la semana pasada, está muy claro. Fue brutal el aumento de la desigualdad en la Argentina en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Que los más ricos son más ricos y todo el resto de la sociedad es más pobre. Y mucha gente tiene la esperanza de que, bueno, por algo se hace este esfuerzo. Y yo lo que les digo a todos es que esto no funciona, nunca, en ningún lugar del mundo funciona, nunca algo así anduvo. Entonces, mucha gente va a hacer un esfuerzo muy grande para que otros que ya tienen los bolsillos gordos tengan los bolsillos aún más gordos. Y no para que sus hijas y sus hijos tengan un futuro mejor. Es importante esto. Martín, recién decía, hay dos caminos posibles ante esta situación en la que se encuentra con un modelo agotado, esto a grandes rasgos en materia cambiaria. El gobierno insiste en que va por el lado de la continuidad de lo actual y no por el lado de apurar la salida del cepo. Ahora, ¿tiene posibilidades, tiene condiciones como para aguantar con un mercado que ya, al menos a ese esquema, pareciera haberle bajado el pulgar? Mira, yo creo que hay una visión bastante perversa de la política económica, perversa en el sentido de que puede que tengan bien claro, yo estoy seguro que tienen bien claro quiénes pierden. Y el gobierno haciendo esto que yo acá te decía, que es la emisión del Banco Central para pagar los intereses de la deuda central va a cero.
y hago un ajuste más grande, sabe que está provocando una recesión mayor. Y también saben que cuanto más grande es la recesión, más bajo es el impacto de una salida del cepo sobre la inflación. Pero lo que haces es generarle el sufrimiento a quien ya está diciendo cuándo salimos de acá. El viernes pasado estuve en Rosario y hablaba con la Federación de Industrias, muchas pymes. Y claro, y el mensaje era común. Al principio era, bueno, pensamos que va a haber una recuperación más o menos rápida. Y ahora parecía una sesión de terapia. Todo el mundo diciendo, por favor, ayúdame a entender qué pasa, porque pasa el tiempo y no estoy mejor. Y no estoy mejor. Y ya pasaron, ¿cuánto? Más de 6 meses. Más de 6 meses. Más de 6 meses. 7 meses se van a cumplir en unos días. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, el gobierno tiene una visión, un enfoque que es perverso, en donde siempre sufren los mismos. Y creo que sí hay una idea de aguantar, al menos en parte del gobierno, que es el Ministerio de Economía, Sí. ver qué pasa en las elecciones en los Estados Unidos, Claro. apostar a que gane Trump como pasó, y que pase lo mismo que pasó durante el gobierno de Macri, que es más deuda del FMI. Pero si no hay déficit del fisco, si no hay que financiar un faltante de dinero ahí, ¿para qué la vas a usar? Para otra vez gastarla en el mercado cambiario. Y la gente puede decir, bueno, en lo inmediato estoy mejor. No, no estás mejor. No estás mejor. Muy rápidamente vamos a estar todos peor. O la otra que no hay que descartar y que sería realmente muy dañina para la Argentina, usar el dinero que le están pidiendo al FMI, si viene y que tarda mucho, y que hay que evitarlo, para dolarizar la economía. Porque las medidas que se están tomando siguen yendo en la dirección de la dolarización. Es lo mismo que harías si quisieras dolarizar la economía. O sea, ¿vos no descartás que este gobierno vaya a la dolarización, que sea el plan final? Está Sea claro el que esto plan no está alternativo. funcionando. No, el gobierno siempre mira los mercados y cuando ven que el riesgo país subió a 1.500 puntos, que lo que quiere decir que no está mejorando la situación financiera de la Argentina en los mercados internacionales, ven que la brecha cambiaria está en 50%, a pesar del ajuste fiscal que se hizo, a pesar de haberle dicho a los jubilados, bancá todo esto, que tu ingreso se desplome de la forma que se desplome, te prometo que todo va a estar mejor con los mercados, ¿no? Y no está mejor. Entonces, es lógico que dentro del gobierno digan, ¿qué otra cosa tenemos? Y no tenés mucha más. O salís del cepo ahora, y mucho peor que si hubieran salido en otro momento, con todo lo que ello implica, o buscan que alguien te salve, que venga plata de afuera, que después hay que pagarla, que después nos peleamos con los de afuera, porque nos quieren imponer qué políticas hacer, para un alivio en lo inmediato. Ahora, vos siempre ves terminan sufriendo los mismos. ¿Vos ves incluso con Donald Trump ganando a un FMI que de vuelta quiera poner plata en Argentina? Hay algo, Rosario, acá que es muy importante entender. Primero, las decisiones del Fondo Monetario Internacional son decisiones de carácter político a nivel internacional. Por eso. No son decisiones técnicas. Y hay gente con intereses. Este es un gobierno que, por ejemplo, está haciendo un RIGI, que es un régimen para grandes inversiones que va a generar nada para la Argentina y mucho para los que se metan en eso. Van a tener un retorno alto de la explotación de los recursos naturales, vamos a perder una oportunidad como país. Entonces, hay intereses que van a querer que a este gobierno no le vaya mal y que haya cierto apoyo de afuera. Y el único que puede tener una oposición efectiva a algo que termina siendo muy dañino para el país es el pueblo argentino. Es el pueblo argentino organizado. En el año 2018 no hubo una organización del pueblo, no hubo una representación política de una visión que diga tenemos que evitar totalmente que el FMI venga a la Argentina y que le preste lo que le prestó al gobierno de Macri. No hubo una manifestación de 500.000 de personas en la Plaza de Mayo evitando eso. Esta es la cuestión que se abre ahora. El gobierno ya le pidió más deuda al Fondo Monetario Internacional. Eso es tóxico para el país. Eso es más pobreza en el futuro. Tenemos la capacidad de entender eso como sociedad o una parte de la sociedad y tener una representación política de esa visión para oponernos y evitar que vuelva a pasar lo mismo que pasó durante el gobierno de Macri y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por algo perdió las elecciones el gobierno de Macri.
Después, yo fui parte de un gobierno que tuvo severos problemas, pero las condiciones iniciales para ese gobierno fueron muy malas por la crisis de deuda que tenía el país, a lo que se le sumó la pandemia y a lo que se le sumaron obviamente otros problemas. Esto es algo que tiene que estar muy presente en la discusión pública. Plata del FMI es tóxica, es más pobreza en el futuro, es menos oportunidades y tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que eso no ocurra en la Argentina. Está muy bien, porque además Caputo se hace el desentendido, porque el viernes hablaba de la deuda contraída, la herencia que nos dejaron y todo, pero se olvidó que ellos eran los que habían pedido al fondo y nos habían endeudado en 50.000 millones de pesos y nos dejaron crucificados, ¿no? Sí, o sea, el ministro Caputo es básicamente el meme del hombre araña, el que se mira a sí mismo, o sea, tomó toda esa deuda y después se queja porque vienen los vencimientos de la deuda. Y bueno, ¿qué querés? Martín, a ver, interesante todo esto, porque usted dice yo no descarto la dolarización como el último plan salvataje, agarrarse de algo que tenga el gobierno. ¿Qué sería? ¿Ellos quieren, intentarían un tipo de convertibilidad, de nueva convertibilidad? Es aún peor. Es más, básicamente lo que la dolarización significa es que se abandona la moneda y entonces quedás completamente expuesto a la suerte y a las decisiones del gobierno de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de qué pasa con el dólar. Si de pronto el dólar es una moneda, lo que los economistas llaman más fuerte, ¿qué quiere decir que sea más fuerte? Que es una moneda más cara. El país se encarece. Si el país se encarece, le vendemos menos a cualquiera. Si le vendés menos a cualquiera, hay menos oportunidades de producción. Ahí pasamos a ser una colonia directamente de Estados Unidos. Y lo que genera es como Ecuador ahora. Claro, que es muy difícil generar trabajo, que es muy difícil generar crecimiento. La verdad que en el plano de razonamiento que usted ha hecho, de las circunstancias de confusión y de callejón sin salida que tiene el gobierno ahora, que parece que no atina a nada o que no tiene un plan, esperando si Trump gana en Estados Unidos, y lo que acaba de decir que es muy importante, lo del RIGI, que dicen muchachos a nivel internacional dirán, a ver, ayudemos que nosotros vamos a hacer pingües negocios si nos están regalando todo, Javier Milei. Bueno, no cerraría esto, ¿no? La idea que usted dice me parece que va bien. Bien para ellos, mal para nosotros, El tiempo sigue pasando y lo que está ocurriendo es algo que hemos hablado en este mismo piso hace ya unos cuantos meses cuando este gobierno comenzó. Esto no está resultando en progreso para nuestro país. Y no nos olvidemos que el presidente le prometió a la sociedad argentina que si el Congreso apoyaba su ley bases, todo iba a ir para arriba muy fuertemente. Terminó eso, se aprobó la ley bases y pocos días después lo que estamos viendo es una situación peor en todo el frente económico. Miremos con atención, sigamos viendo mes a mes lo que va a pasar. De la experiencia que usted sé, que hace autocrítica, pero marca estas cuestiones que es muy importante porque usted entiende y sabe. Digo, de la experiencia que usted vivió como ministro de un frente que te terminó realmente mal, ¿qué le recomendaría hoy en base a esa experiencia a la dirigencia política argentina? Frente a esto que se viene. A ver, hay dos partes de esta cuestión. La primera, hay un lado de la dirigencia que hoy es una parte importante de la oposición, yo soy parte de eso, sí, que necesita llegar a una visión, no te digo súper unificada, pero bastante unificada de cosas que no es bueno que vuelvan a discutirse. En la parte económica hay temas que son muy importantes. Tenemos que entender que en esta Argentina, donde tenemos la situación que tenemos con la inflación por tanto tiempo, las cuentas fiscales, si no están en orden, recurrirse a la emisión monetaria va a generar inflación. Esas discusiones tienen que estar saldadas, discusiones de contenidos. Claro. Desde el punto de vista político, muy importante relacionarse de una forma más virtuosa. Creo que lo vas a entrevistar a Juan Grabois. Sí, ahora está ahí esperando. Bueno, él es alguien que, por ejemplo, que está haciendo un trabajo muy valioso desde el punto de vista, además de defender a mucha gente, desde el punto de vista político, en ponernos a hablar y discutir y en donde no hubo cosas que no nos entendimos. Se ha reunido usted con Grabois, ¿no? Sí, hemos hablado y yo creo que él ha hecho de los trabajos más valiosos en todo el espacio, en que la gente hable entre sí y que tratemos de ponernos de acuerdo. Eso me parece muy importante para un espacio de la política,
Pero del otro lado, lo que creo, Gustavo, es que el discurso del odio no va a resolver nada. Exacto. No va a resolver nada de nada. Esta idea de que vos podés decir cualquier mentira y poner al otro a defender, y como lo dicen desde el gobierno, gente del gobierno, bueno, yo digo lo que sea y es mentira, vos defendete. Y de buscar siempre encontrar la figura culpable, eso no va a resultar en una Argentina que progrese. A mí lo veo, pero ¿tiene ganas de jugar políticamente el año que viene? ¿Le gustaría jugar por un cargo legislativo? Yo hoy no pienso en términos de cargos, sí que pienso en ser parte de un espacio y aportar de la forma que sea. Puede ser, por supuesto, en algún momento ir a una elección, pero hoy aporto principalmente desde los contenidos. Bien. La construcción de un programa de gobierno peronista para el progreso del país hoy es un debe y creo que es totalmente posible. Estoy convencido de una visión que a la Argentina le puede dar un fuerte progreso. Gracias, Martín, clarísimo. Un gusto, como siempre, recibirlo. Tienen las puertas siempre abiertas. Gracias, Gustazo, Gustavo. Gracias. En instante, Juan Graboy, se van a cruzar ahí. Así que en un momento hacemos un programa juntos. Con todo gusto. Con Juan. Así que... Veo, pero ¿llegó con todo Juan? gusto. ¿Juan está ahí? ¿Está? ¿No? Bueno, para hacer un programa juntos. Gracias, Chau, Gustavo. Muy bien. Nos estás acompañando con el hashtag InflaciónLemois.